Bueno, resumen del artículo. Soledad Acuña Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta presentación corresponde a la evaluación final de la materia modelación ambiental. El tutor Diego Alejandro Pérez. Bueno, la introducción. El presente trabajo hace parte de la materia modelación ambiental del programa de Ingeniería Ambiental y corresponde a la evaluación final del curso. Esta actividad consiste en seleccionar un artículo científico donde se emplean las herramientas de modelación ambiental, además de utilizar las 5 Us, la descripción del problema e hipótesis, marco de la modelación y análisis crítico. Para el desarrollo de esta actividad, yo elegí el artículo Land Use Regression. Bueno, dice que es el método, en español dice que es el método, la regresión del uso del suelo como método para modelar la contaminación del aire. Este método nos habla sobre la evaluación de la exposición que se puede utilizar en varios niveles de detalle y el grado y el vínculo entre las fuentes contaminantes y la concentración de peligros y receptores, como por ejemplo los seres humanos o el medio ambiente, estudiando las diferentes vías de exposición. Bueno, resumen del artículo. Resumen del artículo. El artículo científico La regresión del uso del suelo como método para modelar la contaminación del aire. Bueno, en ese trabajo se estudia la evaluación de la exposición que se puede utilizar para evaluarse en varios niveles de detalle, el grado y el vínculo entre las fuentes contaminantes, la concentración de peligros y receptores, como les decía en este ejemplo, los seres humanos y el medio ambiente en el que se estudian las diferentes vías de exposición, el aire, el agua, el suelo y las rutas, por ejemplo, la inhalación, ingestión y contacto térmico de los contaminantes del medio receptor que es el ser humano, como un tipo de evaluación de la exposición. La evaluación de la exposición a la contaminación de aire indica la exposición humana a los contaminantes del aire. Se plantea el uso de la técnica uso de la tierra regresión, que tiene como principal ventaja que se basa en las características relacionadas con las tendencias generales de los contaminantes atmosféricos, concentraciones principalmente para escalas de un tiempo más largas comparadas con otro tipo de modelación. Adopta medidas de contaminación utilizando muestreadores como variable dependiente y tierra uso, tráfico, características demográficas y geográficas como variables predictorias. Por lo tanto, esta técnica predice las concentraciones de contaminación basada en el uso del suelo circundante y las características del tráfico dentro de las áreas circulares, como predictores de medidas de concentraciones. Además, la mejora de técnicas del sistema de información geográfica ha contribuido a la diseminación del método del uso de la tierra regresión. Bueno, este es el planteamiento de las 5 Us. Bueno, ¿sobre qué es? La evaluación de la exposición se puede utilizar para evaluar varios niveles de detalle, el grado y el vínculo de las fuentes contaminantes y concentración de peligrosos receptores, por ejemplo, en los seres humanos, el medio ambiente estudiando las diferentes vías de exposición, aire, agua, suelo y las rutas, por ejemplo, inhalación, ingestión y contacto térmico, entre otros. ¿Qué sucedió? Se estudia la teoría y la aplicación para el modelado, el uso de la tierra regresión. ¿Cuándo tuvo lugar? A lo largo de hace varios años se viene trabajando con estas herramientas y este artículo se publicó en el año 2015. ¿Dónde tuvo lugar? En Gotemburgo y Mondal, en la costa oeste de Suecia, que es donde se realizó el estudio en el cual se basa este artículo. ¿Por qué ocurrió? Se plantea la importancia de aplicar el modelado uso de la tierra regresión para evaluar en varios niveles de detalle el grado y el vínculo entre las fuentes contaminantes y la concentración de peligros y receptores. Descripción del problema e hipótesis. La contaminación atmosférica representa impactos negativos en el medio ambiente, los seres humanos, fauna, flora, entre otros, y por lo tanto es una amenaza a la salud y las condiciones del medio ambiente en el que vivimos. Se estudia la aplicación del modelado uso de la tierra regresión, que tiene la ventaja que se basa en las características relacionadas de las tendencias generales de los contaminantes atmosféricos, concentraciones y principalmente para escalas de tiempo más largas.
que nos permite evaluar en varios niveles de detalle el grado del vínculo entre las fuentes de contaminantes, la concentración de estos y el peligro que representa para los receptores. De esta manera, el modelado uso de la teoría de regresión nos permite mapear la distribución geográfica y el nivel de las concentraciones de contaminación atmosférica en el área urbana. El marco de la modelación. Las bases de datos cartográficas y digitales sobre la altitud usadas en este estudio se obtuvieron de Geodatabase Landmatters, aquí está el link, y los datos de la Tierra se incluyeron en 9 clasificaciones, por ejemplo de tipo industrial, arable, bosques y agua y patrones de construcción. Como los datos del camino se contenían en muchas clasificaciones, se resumieron en 4 grupos principales en su función de ancho y velocidad, tipos 1 y 2, que representan las carreteras locales hasta 50 km por hora y tipos 3 y 4 representados en autopistas mayores a 50 km por hora. La información demográfica y el tráfico para el año 2001 fue proporcionada por Ciencias de la Tierra y Departamento de la Universidad de Gotemburgo. Las variables independientes se crearon en el software HIPS Professional versión 10.5 Map Info Corporation en las zonas de amortiguamiento de 50, 100, 150 y 500 metros de radio alrededor de 25 lugares de muestreo. Las variables consistieron en 5 amplias categorías: geográfica, física, la altitud en metros, uso de la tierra, distancia más corta al uso industrial en metros, área de diferentes usos de la tierra en kilómetros cuadrados, estimada dentro de las zonas de amortiguamiento alrededor. Cada lugar de muestreo. Carretera, la distancia más corta a las carreteras tipo 4 en metros, las longitudes de las diferentes carreteras en metros dentro de las zonas de influencia de diferentes radios. El tráfico, que es la suma de los recuentos del flujo de tráfico, el tráfico del diario por medio anual dentro de los buffers de diferentes radios. Demográfico, disponible una gran pantalla de grilla de resolución de 500 metros, por lo tanto la cantidad de habitantes y población y la densidad entre los 500 metros fue estimada. Análisis crítico. La modelación, uso de la teoría de regresión, es un método muy efectivo para analizar y evaluar el tipo de comportamiento de los contaminantes en un espacio determinado y nos da detalles sobre estos. Se basa en las características relacionadas con las tendencias generales de los contaminantes atmosféricos, concentraciones, principalmente para escalas de tiempo largas. Adopta medidas de contaminación utilizando muestreadores como variable dependiente y tierra, uso, tráfico, características demográficas y geográficas como variables predictorias. Por lo tanto, el uso de la teoría de regresión predice las concentraciones de contaminación basadas en el uso del suelo circundante y las características del tráfico dentro de las áreas circulares, los amortiguadores como predictores de medidas de concentraciones. Además, la mejora de las técnicas del sistema de información geográfica ha contribuido a la diseminación del método del uso de la teoría de regresión. En mi opinión, pues todo lo planteado en el artículo es válido y ha demostrado que tiene unos resultados bastante efectivos, muy buenos, pero sin embargo este tipo de modelación es algo complejo, por lo que vimos que se necesita que se requieren realizar varios estudios, tanto de tráfico como el uso del suelo, como del aire. Por lo tanto requiere que en campo se realicen varios tipos de estudios y estos tipos de estudios tienen que ser muy acertados para que la obtención de resultados sea acertada. Entonces, en mi opinión, esa es como la parte más complicada del método del uso de la teoría de regresión. Conclusiones. Bueno, en la realización de este trabajo y la investigación de artículos científicos se analizó el uso de modelación, uso de la teoría de regresión para estudiar y evaluar en varios niveles de detalle y el grado del vínculo entre las fuentes contaminantes y la concentración de peligros y receptores. Se pudieron observar varios tipos de modelación ambiental que nos da información precisa sobre la contaminación atmosférica y sus efectos. Muchas gracias. Ese es el link en donde se obtuvo el artículo científico donde se habla de la modelación por el uso de la teoría de regresión.